Dentro del análisis de estadística, vamos a tomarnos un pequeño momento para analizar como tal la segmentación de mercado y la relación que hay con la estadística. En este caso, la segmentación de mercado, nosotros la vamos a definir como un aspecto necesario y primero vamos a ver por qué es necesario realizar una segmentación de mercado. En este caso voy a partir de un ejemplo. El mercado financiero del país es un mercado donde básicamente engloba a todos los actores o partícipes que manejan cantidades de dinero. Y es así que el mercado financiero como tal está compuesto por diversas instituciones, como bancos, financieras, etcétera, y todos ellos quieren llegar a los que manejan dinero, que son básicamente los usuarios. Pero no todos tienen las mismas características, entonces cada uno debe luchar por una parte de este mercado para hacerse del mismo y poder trabajar. Este proceso básicamente es generar un segmento. Pues obviamente cada uno de los segmentos tiene sus diferentes características y puede trabajar en el mismo con las mismas, ¿sí? ¿Qué es entonces una segmentación? Una segmentación, como habíamos visto, de todo ese segmento o ese conjunto grande es dividir al mercado, ¿sí? En porciones que sean o partes que sean llamados grupos y estos grupos deben ser homogéneos. ¿Por qué homogéneos? Porque estos deben tener características o cualidades en común. Y así nosotros vamos dividiendo. Siguiendo el ejemplo que habíamos planteado antes del segmento, el mercado financiero está dividido en grupos corporativos para la parte empresarial, personal e institucional. Entonces nosotros tenemos aquí los diferentes grupos con los cuales podemos trabajar. Y para poder dividir, nosotros debemos como tal identificar las características de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene unas características que los hace diferentes como tal. Y ese es como el proceso de segmentación. Separamos del mercado. Yo quiero separar todavía más. He tomado de esto el grupo personal, el de personas, y voy a dividir por una variable específica, en este caso por nivel socioeconómico. ¿Qué tendríamos nosotros aquí? Justamente los diferentes tipos de personas o niveles socioeconómicos y la porción que existen en cada uno de ellos. Estos niveles son teóricos, ¿no? No son reales, sino sirven para ejemplificar como tal las características. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el grupo y la población como tal que nosotros tenemos para desarrollar. Obviamente, cuando yo ya identifico estas características, yo me voy a permitir hacer estrategias pegadas a cada uno de los segmentos de tal manera que yo aprovecho mis recursos, manejo de buena manera y obviamente obtengo beneficios por ello. Esta separación en nichos pequeños se llama la búsqueda de target o el grupo blanco, que es el grupo que nosotros hemos elegido. Y de este grupo elegido vamos a conocer todas las características que nos interesa como población. Y de esta manera nosotros podemos tener un enfoque claro de las actividades que nosotros podríamos desarrollar y mantenerlo como tal, ¿sí? ¿Qué beneficios me provee? Primero me va a generar un enfoque de negocio constante, es decir, que yo puedo saber hacia dónde está mi negocio y enfocarme hacia eso, sin que yo me salga de ese parámetro y obviamente tenga todas las características necesarias para hacerlo. Me va a dar mayor acople entre las necesidades y recursos existentes, es decir, me provee a mí la posibilidad de saber cuáles son esas características más importantes y obviamente utilizarlas como tal. También tengo una mayor efectividad en venta, pues el vendedor puntualmente va a llegar al grupo que yo estoy interesado sin que haya desperdicio de la fuerza de ventas. Y obviamente los recursos asociados a todo el proceso de ventas y fabricación de productos y servicios va a ser más eficiente, que a la final esto va a reflejarse en mayor rentabilidad para la organización. Asimismo, el identificar un grupo o un segmento específico me va a generar una separación homogénea, que a la final estos se van a ver en estrategias más adecuadas
Los datos van a ser relevantes y yo puedo igual generar un proceso que sea más adecuado para el cliente y con ellos se llega más y vamos a obtener mayores satisfacción de compra o la experiencia va a ser más placentera y por lo tanto nosotros podemos identificar. Vamos a dimensionar el segmento, es decir, nosotros tenemos las características con las cuales nosotros podemos tener un segmento específico y obviamente nosotros podemos llegar con la oferta al segmento adecuado donde voy a tener las ventas que son las más adecuadas. ¿Cuáles son las variables de segmentación? Pues existen diferentes formas de segmentar. Sin embargo, aquí tenemos una forma que resume las características que vamos a tener. Por un lado, las características propias del consumidor a través de una segmentación geográfica. ¿Qué me va a dar una segmentación geográfica? La región que vive, ¿sí? Me va a dar la ciudad, provincia, me puede dar si vive en sector urbano o rural y son características básicas para la ubicación de la persona. La segmentación demográfica me va a dar las características de las personas que estamos buscando y cada una de ellas va a depender de lo que nosotros busquemos, como puede ser edad, nivel socioeconómico, ocupación, educación, nivel estado civil, sexo, y así otras variables que no están aquí, pero dependiendo del tipo de estudio pueden generar mi información. Ingresos mensuales, puedo ver religión, entre otros aspectos como tal. Y ya con una segmentación más hacia el comportamiento del consumidor, nosotros vemos que podemos identificar los beneficios buscados, es decir, las razones por las cuales compra, no solo las razones, ¿no? Sino también cuáles son las características de lo que está buscando el consumidor. Y obviamente tenemos ya los hábitos de compra y consumo. En estos hábitos nosotros vamos a identificar los elementos principales de la segmentación como tal de los hábitos. Cantidad que compra, frecuencia de compra, forma de pago, los elementos relacionados a eso, cómo se traslada, cuánto tiempo le toma traslado, qué hace durante el traslado, con quién va a las compras, quién ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, esas características nos ayudan a segmentar como tal a la persona. Y esto a la final me provee un análisis de datos. Los análisis de datos lo vamos a hacer de manera cuantitativa y cualitativa. Los datos cuantitativos van a ser básicamente los números o números que nos van a generar, que lo puedo procesar por estadística descriptiva e inferencial. Y los cualitativos a través de escalas de Likert y de características demográficas nos va a permitir como tal identificar estas características y procesarlas de manera descriptiva o estadística descriptiva y también uso de estadística no descriptiva. Aquí tenemos algunas herramientas que nosotros vamos a utilizar y para ello, para dar las herramientas, vamos a entender que los datos paramétricos estamos hablando que son valores y son obtenidos a través de una curva normal, van a ser medidos de forma continua y también existen valores discretos y obviamente los vamos a estudiar y comparar con las poblaciones como tal. Mientras que los no paramétricos van a ser principalmente variables nominales u ordinales que me permitan a mí de identificar cómo se distribuyen los datos sin que se tome como una distribución la normal. ¿Y qué puedo hacer? Yo puedo trabajar aquí con algunas características. No está tomado en cuenta la distribución normal, pues la distribución normal se enfoca más a poblaciones y en un segmento de mercado normalmente estudiamos muestras. Podemos trabajar con la correlación de Pearson, podemos trabajar con TED-Student y análisis de varianza, que son los elementos, cada uno con características propias. En Pearson correlaciono dos variables, sin embargo, puedo hacer un cruce de variables y obviamente puedo obtener diversos resultados. En la parte no paramétrica tengo correlaciones de Spearman, Kendall, Chi Cuadrado, Udeman-Winey, Wilcoxon como tal, que cada uno va a responder a sus propias características y puedo tratar. Asimismo, nosotros en la parte cualitativa podemos identificar, bueno, y no solo en la parte cualitativa, sino cuantitativa, específicamente el punto 2 del análisis descriptivo. Yo voy a utilizar tablas gráficos, voy a utilizar medidas de resumen que me permitan el estudio como tal. Vamos a hacer estudios documentales de información previa que exista para que me permitan identificar comportamientos, estudios similares, guías que existan ya realizados.
vamos nosotros a ver un estudio etnográfico, es decir, ya pues, entrar a aspectos culturales y tradicionales que nos ayuden a conocer por qué se compra o se utiliza ciertos productos de cierta manera. Y obviamente vamos a tratar de integrar y comparar como tal los resultados a partir de la información que nosotros tenemos. Y esto nos genera bases de datos que va a tener información de diferentes áreas o que podemos unirla a las áreas que ya existen y nos va a generar como tal información útil para cruzar y obviamente que podamos llegar a los mejores resultados. Y para ello, obviamente podemos utilizar estadísticos como SPSS, las funciones de Excel y otros programas que facilitan el procesamiento de la información y los resultados van a ser mucho más rápidos y nos da tiempo para tomar como tal decisiones de lo que nosotros estamos trabajando en una investigación de mercado.